¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Ciencia Vital, este espacio que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha creado para que usted conozca el trabajo que nuestros investigadores, nuestros docentes realizan cotidianamente en aulas, laboratorios y talleres de nuestra universidad. Soy Andrés Pedrosa, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy estaremos tratando el tema diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Para tal fin nos acompaña el día de hoy el doctor David Reyes Rubalcaba. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues estamos con un programa hoy ciertamente interesante, como tratamos de que sean todos, pero este particularmente habla de un tema que va a ser un tanto complejo quizá para nosotros analizarlo, pero afortunadamente pues el doctor Reyes estará aquí para ayudarnos a dar un poco de luz acerca de esta cuestión del diagnóstico molecular. Y empecemos con eso, doctor. Primero, ¿cómo surge esta investigación? ¿Dónde inició usted? ¿Y qué significa en términos muy generales? Bien, yo el trabajo con molecular lo empecé cuando me fui a hacer el doctorado allá en España. Trabajé con Mycobacterium tuberculosis a nivel de inmunología. Queríamos ver la respuesta inmune de los macrófagos frente a esta bacteria. Llego aquí y ahí había un grupo de docentes que habían hecho trabajos, algunas tesis sobre diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, y pues ya me uní a ellos y empezamos a tratar de formar un grupo de investigación para hacer diagnóstico molecular de tuberculosis y de algunas otras infecciones. ¿Cuál es la diferencia o por qué se le llama esto diagnóstico molecular? ¿Cómo es el otro diagnóstico? Es el diagnóstico convencional, es el que usan los laboratorios, sobre todo, por ejemplo, algunas bacterias por medios de cultivo o por técnicas de ELISA, o en el caso de Mycobacterium tuberculosis, por tinciones, hacen la tinción Kiel-Nielsen y ahí se identifica la micobacteria. En el caso de la biología molecular, es básicamente trabajamos con ADN de la bacteria, por lo cual hay que ELISar la bacteria, trabajar con ella y hace una amplificación de este ADN por medio de un equipo que es un termociclador. Ahí se va ampliando esa secuencia de ADN y podemos hacer la identificación de la bacteria. ¿Esta técnica, este diagnóstico molecular, es algo nuevo o se viene desarrollando hace mucho tiempo? No, ya tiene algunos años. ¿Qué estamos hablando? De los 80s, mediados de los 80s para acá, todo lo de la molecular avanzó mucho cuando se descubrió lo del virus del HIV. Okay. Ahí se empezó a meter mucha investigación, mucho dinero, y fue a partir de ahí que tuvo un boom la biología, el aumento de la investigación en biología molecular e inmunología. Que en buena medida, bueno, hay que reconocer que ocurren cosas como estas, ¿no? Llega una situación de crisis, por así decirlo, como fue la llegada del VIH, y entonces se empieza a ver lo que usted dice, ciertamente mucha inversión y mucho esfuerzo por entenderlo, y esto se ramifica y beneficia a muchas otras áreas de la salud. Sí. Así. Bueno, entonces no es tan nuevo, yo me imaginaba que quizá fuera una investigación un poco más reciente, pero bueno, en medicina pues es poco, ¿no? Estamos hablando que sea 30 años, algo así, sigue siendo relativamente corto el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí en México, como es una inversión grande, estamos un poquito todavía, no en pañales, porque hay centros de investigación muy fuertes en México, en la UNAM, centros privados de investigación, pero sí pienso yo que falta un poquito más de proyectos para esta área, porque la ventaja de la biología molecular con respecto a las técnicas convencionales es la rapidez con la que te puedes dar un diagnóstico de una enfermedad. Claro que hay que invertirle un poco más, sobre todo el equipo, que es muy costoso, claro. Pero una vez teniendo el equipo, se puede abaratar el diagnóstico. Claro, porque hay más posibilidades, ¿no?, de hacer diagnósticos más claros, más rápidos, más eficientes. Y pues más específicos. Y más específicos. A ver, particularmente con esto, y espero que la pregunta no sea incómoda en buena medida, ¿cómo estamos en la UASJ? ¿Tenemos equipo o cómo lo estamos realizando? Sí, en la universidad ahorita hay una serie de investigadores que nos hemos armado de equipo, hay buenos investigadores, cada uno en diferentes áreas. Soy de los pocos que estamos con infecciosas. Otros se dedican a hacer biología molecular, pero en otros aspectos. Okay. Pero sí, sí hay equipo, gracias a proyectos financiados que hemos conseguido. Okay. Pues yo estoy por terminar un proyecto financiado de FOMIS, que es donde metí este proyecto de diagnóstico molecular para identificar Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis. Doctor, permítame una comparación, pero me parece importante para
para el público que nos escucha, sobre todo porque nos ve. Uno se acostumbra a ver escenas cuando se hablan de cuestiones infecciosas, sobre todo en películas, por ejemplo, y ve unos laboratorios así súper cuidadosos y la gente no entra así como cualquier cosa, llega con equipo especial. ¿Es lo que ocurre aquí con nosotros también en el caso específico de su investigación o no es riesgosa? No, toda investigación, sobre todo cuando trabajas con enfermedades infecciosas, hay que tener cuidado. Todo laboratorio debe tener sus medidas de seguridad. Entonces hay que usar mascarilla de protección, guantes, bata, campana de bioseguridad, sobre todo si estás trabajando con tuberculosis, porque esta bacteria, la enfermedad se transmite por vía respiratoria principalmente. Entonces sí hay que tomar las medidas de seguridad necesarias. Entonces, si lo vemos a usted en el trabajo cotidiano en el laboratorio, lo vamos a ver que tiene que llegar preparado para poder trabajar. Sí, de hecho, todo muchacho que entra al laboratorio, aunque sea para docencia, para prácticas de bioquímica, química, cualesquiera, tiene que ir con bata, con zapato cerrado. Se siguen una serie de medidas precisamente porque está trabajando en un laboratorio, no está en un salón de clases. Claro. Y más cuando se hace investigación, tiene que tener uno un poquito más medidas de seguridad, dependiendo con lo que estés trabajando, ¿no? Sí, en el caso específico me llamó la atención y quise preguntárselo precisamente por eso, porque uno oye tuberculosis y como que sí salta luego así la pregunta, es decir, ¿y cómo se cuidan o qué posibilidades hay de infección y esas cosas, ¿no? El riesgo de infección siempre existe, pero no nomás en el laboratorio. Claro. Para que uno se contagie de tuberculosis, tendría que estar uno en contacto directo por muchas horas con una persona enferma. Y estamos hablando de que está lo que se conoce como hacinamiento, que viven muchas personas en un solo cuarto y una persona está enferma de tuberculosis y al toser o al estar estornudado o estar platicando, pues salen las gotitas de flúor, que es donde van las bacterias y se puede contagiar. Pero una conversación así como la que estamos teniendo usted y yo, de 5, 10 minutos, 20 minutos, aunque uno de los dos estuviera infectado, no va a contagiar a la otra persona. ¿Sí? Que en buena medida, bueno, eso ya lo veremos quizá en la tercera parte del programa, porque al final de cuentas también hay desconocimiento al respecto de cómo se puede uno contagiar, ¿no? Y hay una serie incluso en algún tiempo hasta de tabús casi con respecto a la tuberculosis particularmente. Sí, la tuberculosis es una enfermedad que tiene muchos tabús. Es una enfermedad muy vieja, muy ancestral. Hay estudios donde han dicho que incluso en algunas momias en Egipto han encontrado que tenían tuberculosis. Y a pesar de todo eso, todavía siguen siendo una enfermedad, no quiero decir mortal, porque es prevenible y hay tratamiento, pero todavía mata gente. Muy bien. Pero es por la falta de conocimiento. No de conocimiento, sino del tratamiento. Okay. Bueno, vamos a un corte, doctor. En nuestro primer corte regresamos y me gustaría que abordemos, ya regresando, un poco más acerca de la tuberculosis y esto que me parece que es muy importante. Ya volvemos a Ciencia Vital.